Es reconfortante verdaderamente venir a la casa del Señor, acudir a Él, confiando en lo que hizo Jesús y entendiendo, como cantamos hoy, que aunque somos pecadores, aunque podemos fallarle a Dios, serle infiel una y otra vez, Él se sigue manteniendo fiel y su gracia es mayor a cualquier cosa que podamos cometer, hermanos. Eso verdaderamente es un consuelo y nos da tanto ánimo para venir a Él confiadamente y hallar auxilio en el trono de la gracia. Vamos a orar teniendo eso en mente, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de gracia, pidiendo su auxilio en esta mañana. Oremos. Padre, confiadamente en esta mañana sacudimos a ti, sabiendo, Señor, que tu llamado es irrevocable, que tu gracia es insuperable, irresistible, eterna, y está siempre disponible para todos tus hijos. Señor, te alabamos en esta mañana, te adoramos por Jesucristo y rogamos que por tu gracia envíes tu Espíritu Santo hoy, no teniendo en cuenta nuestros pecados, sino la gloria de tu nombre, para que podamos entender este pasaje crucial del día de hoy. Abre nuestra mente y muéstranos tu gloria en Cristo. Abre nuestros corazones. Rompe, Señor, el duro suelo de nuestro corazón y produce una genuina fe en Cristo. Que podamos, Señor, abandonarnos completamente a Él, rendirnos ante el Rey, soberano y Salvador Jesús. Padre, por Él nos acercamos a ti en esta mañana. Ten misericordia de nosotros y enséñanos tu palabra hoy. Amén. Vamos hoy a empezar una nueva sección de Romanos. En el capítulo 8, Pablo termina una exposición acerca de cómo Dios nos hace justos delante de Él. Eso va hasta el capítulo 4. A partir del capítulo 5 nos habla de cómo nuestra unión con Cristo permite acceder a la fuente de poder que está en Él, por la cual Dios obra en medio de nosotros y a través de nosotros. Y termina eso en el capítulo 8 con un aumento gradual en nuestra confianza en la soberanía de Dios. Él es el que nos preserva hasta el final. Él es el que nos guarda, no por nuestra voluntad, no por nuestra capacidad, sino por su eterno amor para con nosotros, por su propósito eterno que permanece. Él nos preserva hasta el fin y nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora entramos en una sección en donde Pablo trata una tensión que había en la iglesia primitiva, que era la inclusión de los gentiles en la iglesia. Si el llamado de Dios es irrevocable, si Él justifica a todo aquel que llama y glorifica a todo aquel que justifica, como dice Romanos 8, ¿qué pasa entonces con Israel? Esa es la pregunta y esa es la tensión que se generaba en la iglesia primitiva. Entonces ese es el contexto. Pablo ahora va a responder esa tensión y nos va a enseñar en estos 3 capítulos que a pesar de la incredulidad de Israel, de la tragedia de su incredulidad,
Dios se sigue manteniendo fiel y Dios sigue cumpliendo sus promesas. Ese es entonces el contexto de esta nueva sección que empezamos hoy. Con eso en mente, hermanos, les ruego que me acompañen al capítulo 9. Hoy vamos a leer desde el verso 1 al verso 5. El verso 1 al verso 5, capítulo 9 de la epístola a los romanos. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si miramos la realidad de las iglesias de hoy, no podemos dejar de ver una triste ironía. Porque muchas iglesias se catalogan a sí mismos, y quizás por otras, como iglesias exitosas. ¿Y cómo es que esta iglesia llegan a este supuesto éxito? Simplemente midiendo la cantidad de personas que se sientan en sus sillas. ¿Cuál es la estrategia que usan estas iglesias para llenar sus sillas? Tratan humanamente de ser atractivas para el mundo. O sea, acomodan su doctrina, tergiversan a Dios, achican a Dios, agrandan al hombre y hace que el mundo pueda ofrecer, que la iglesia, pueda ofrecer al mundo el mismo tipo de entretenimiento que el mundo les ofrece. Entonces, eso le hace atractiva a la iglesia. Ahora muchos piensan que la iglesia debe de tener la capacidad de atraer a las personas que no creen en Dios, a los incrédulos. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, con las iglesias? Se llenan de personas atraídas por estas metodologías humanas, atraídas por el entretenimiento, por enseñanzas de autoayuda y un montón de técnicas psicológicas y atractivas a las necesidades del ser humano. Sin embargo, pasado el tiempo, no es muy difícil darnos cuenta de que esas iglesias prácticamente ya no tienen más nada de cristianas. No hay diferencia. El mundo mismo no nota una diferencia de esa iglesia con el mundo. Por tanto, cuando transcurre el tiempo, esas personas se dan cuenta que pueden encontrar lo mismo que la iglesia les ofrece en el mundo. Y terminan abandonando la iglesia. Y ustedes pueden ver, hermanos, y todos somos testigos, y con tristeza les digo, que hay muchísima rotación de personas en esas iglesias. Es muy difícil que vos puedas encontrar personas que están 20 años en ese tipo de iglesias. Porque las personas rotan y rotan y rotan porque tienen un vacío que solamente Dios puede llenar. Y ellos intentan llenar ese vacío con cualquier cosa que no sea Dios. Incluso muchos de sus pastores y líderes están convencidos de que no es necesario tener convicciones firmes acerca de la doctrina.
que eso genera un problema, que cada uno puede venir a congregarse y pensar lo que quiera acerca de Dios o pensar lo que quiera acerca del Espíritu Santo. Vos podés tener tu postura y no hay problema. No hay una firmeza en cuanto a la doctrina de Dios, en cuanto a las doctrinas bíblicas. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando la iglesia cae en ese error? La iglesia se llena de una tragedia, de la tragedia de la incredulidad. Y ese es el tema de hoy. Están llenas de personas, pero llenas de personas que no creen en el Dios de la Biblia, que se hicieron un Dios conforme a sus propios deseos. Y pasado el tiempo, terminan abandonando la fe. Terminan apostatando. No perdiendo su salvación, sino simplemente es una evidencia de que nunca la tuvieron porque nunca conocieron al verdadero Dios, ni al verdadero Cristo, al único que puede dar perdón de pecados y vida eterna. La incredulidad es una tragedia y debemos de cuidarnos, hermanos, de pensar que porque asistimos simplemente a una iglesia o porque asistimos a los estudios bíblicos, estamos creyendo verdaderamente en Dios. Esa no es una garantía de una verdadera fe. La verdadera fe es aquella que Dios ha plantado en nuestros corazones, dándonos un nuevo corazón y una nueva capacidad para confiar en Él, dándonos el verdadero amor de Dios. Y el único antídoto, hermanos, para poder lidiar con este engaño al cual caen muchas iglesias y un engaño en el cual caen muchas personas también que a lo mejor se congregan en iglesias verdaderas, en iglesias que exponen la palabra, pero piensan erradamente que su servicio es igual a salvación. La única manera, el único antídoto a esto es la exposición bíblica, es la enseñanza de la doctrina de Dios. Eso es lo que Pablo hizo en Romanos 9. Si bien habla de Israel, el tema principal de estos 3 capítulos, Romanos 9, 10 y 11, no es Israel, sino es Dios. Dios es el tema central. Vamos a recordar, como dijimos, que Pablo habló de cómo Dios nos hace justos en los primeros 4 capítulos. Después nos habló de cómo Dios obra en nosotros y por nosotros, estando ya justificados. 5 al 8. ¿Verdad, hermanos? Y ese capítulo 8 terminó en un ascenso gradual, dijimos, de nuestra confianza en Dios, sabiendo de que Él nos va a llevar, nos va a preservar hasta la gloria final. Y ahí termina el capítulo 8. Ahora entramos en el capítulo 9 y parece como si fuera que Pablo hace un excurso, como si fuera que pone otro tema dentro de la carta que no tiene nada que ver. Muchos comentaristas inclusive piensan eso, de que es un comentario al margen, que Pablo está saliendo de su argumento. Otros piensan que está continuando Pablo con la doctrina de la salvación, hablando de la predestinación. Pero eso no es lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está defendiendo las Escrituras y está defendiendo el carácter de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo digo que a lo que Dios llamó justificó y a lo que Dios justificó glorificó, el judío se va a preguntar, según tu doctrina, Pablo, ahora los hijos de Dios son los gentiles, son todos aquellos que creen en Jesucristo y están libres de la ley de Moisés. ¿Qué pasa entonces con las promesas que hizo Dios a Israel? ¿Dónde se quedan entonces los judíos? ¿Qué pasan con ellos? Esa es la objeción, la respuesta que Pablo ahora va a empezar a defender.
mostrando que incluso la tragedia de la incredulidad de Israel está dentro de la soberanía de Dios. Y que esa incredulidad no hace de que Dios haya fallado a sus promesas. Entonces Pablo utiliza esta realidad en el presente de Israel, que era bien sabida. La mayoría de los judíos habían rechazado al Mesías. Utiliza esa tensión para explicar que en realidad Dios no ha fallado, que hay un remanente que sí creyó en el Mesías. Ese remanente, por ejemplo, en ese remanente estaban los apóstoles. ¿Acaso los apóstoles no eran judíos? ¿Acaso la iglesia primitiva en Jerusalén, donde comenzó la iglesia, no eran judíos? ¿Acaso las sinagogas de cada ciudad del imperio no fueron la cuna de la iglesia cristiana? Cuando Pablo iba recorriendo las ciudades, ¿dónde entraba primeramente a predicar? En las sinagogas. Entonces, hermanos, Dios no ha fallado con su pueblo Israel. Aquellos que creyeron en el Mesías, en Cristo, siguen siendo el verdadero Israel, el pueblo de Dios. Y Pablo va a tocar este asunto del verdadero Israel, de un Israel dentro de Israel, del verdadero pueblo de Dios. Por tanto, esta incredulidad no anula las promesas de Dios, no mancha la fidelidad de Dios y está dentro de su soberanía. Ese es el propósito principal de Pablo en estos capítulos. Ese es su propósito, hermanos. Ahora, aparte de ese propósito principal, la preocupación principal de Pablo, podemos ver en todas sus epístolas, es la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Pablo también tenía una razón personal. No olvidemos que Pablo también era judío. Pablo era judío. Y al enseñar el evangelio de Jesucristo, muchos judíos tenían a Pablo como traidor, como aquel que anulaba su religión, como aquel que anulaba sus costumbres, como aquel que estaba en contra de Moisés. Esa era la visión que tenían de Pablo los judíos que habían rechazado a Cristo. En cada ciudad donde Pablo entraba, se ganaba la enemistad de los fariseos, de los escribas y de los judíos que continuaban en incredulidad. Eso podemos ver en el libro de los Hechos. Pablo aquí también nos muestra su verdadero corazón. Y él defiende su amor, por así decirlo, a sus compatriotas. Él les dice que él no es un traidor, que él sigue amando a su nación Israel y a sus compatriotas. Ese, por tanto, es también un propósito que vemos en esta primera sección. Vemos una preocupación, una tristeza, un dolor y un amor verdadero por los israelitas, por sus parientes, por sus hermanos judíos. Así, Pablo nos dice y nos muestra en este texto la profunda tristeza por los incrédulos, por sus hermanos incrédulos. Y ese es el primer tema de hoy, en los versículos 1 y 2. En el versículo 3 nos muestra su amor abnegado por los incrédulos. Y en los versículos 4 y 5 nos muestra los privilegios perdidos por los incrédulos. Vayamos entonces, hermanos, a nuestro primer punto. Una profunda tristeza por los incrédulos. Uno de los aspectos más importantes de Romanos 9, que quizás pasamos por alto, es la agonía
emocional de Pablo. Solemos ver a Pablo como un hombre inquebrantable, como un hombre tosco y fuerte, ¿verdad? En la epístola de Corintios, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6, versos 4 a 10, nos dice que él fue azotado, que él sufrió naufragios, que él sufrió hambre, burlas y calumnias, y que nada de eso lo detenía. Él estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Para mí, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Fue dado por muerto más de una vez y nada lo detenía. Sin embargo, en contraparte podemos ver también el profundo afecto que Pablo tenía por la iglesia. Y en este capítulo de hoy vemos también su corazón para con sus compatriotas, para con sus hermanos israelitas, para con sus hermanos judíos. Y hermanos, teniendo en cuenta ese corazón de Pablo, podemos imaginarnos cómo él sufría por dentro, cuando él era tratado como un traidor por su nación, cuando él era apedreado por sus hermanos judíos, a quien tanto él amaba. Podemos imaginarnos ese dolor de sufrir una traición a alguien que tú amas. Y podemos quizás aplicar a nuestro corazón, hermanos. Recuerdan que Dios nos dice que no solamente tenemos que amar a los que nos aman, sino que tenemos que amar aún a aquellos que nos persiguen, aún a aquellos que son nuestros enemigos. Y ese es el corazón que Pablo nos muestra hoy. Pablo no está hablando con rabia o con sentido de venganza. Él está hablando con una gran tristeza y con un continuo dolor. Esas son sus palabras. Gran tristeza y continuo dolor. O sea, el dolor por la incredulidad de Israel era continuo en su corazón. Y Pablo dice esto con mucha seriedad. Verdad os digo en Cristo, utiliza el nombre del Señor para dar seriedad a esta afirmación. Y apela de nuevo a su conciencia, como Pablo ya hizo varias veces en sus epístolas. Su conciencia dirigida por el Espíritu Santo, para dar una confirmación. O sea, pone a Dios como testigo de lo que él está diciendo. De que él sufre una gran tristeza y un continuo dolor por sus hermanos judíos, por la incredulidad de Israel. Aceptar el Evangelio no es otra cosa, o abrazar el Evangelio no es otra cosa que entender que el mismo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y esto es lo que Pablo nos venía diciendo. ¿Recuerdan en Romanos 1, cuando Pablo se presenta, dice que este Evangelio era el anunciado por los profetas? Él conecta el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Dios es el tema de la epístola a los romanos. Y él conecta este Evangelio de Jesucristo con todo el Antiguo Testamento. Él dice que el cumplimiento del Antiguo Testamento es Jesucristo. En él se ha cumplido la ley y los profetas. Él es el sí y el amén de Dios. Por tanto, no hay una desconexión con el Antiguo Testamento. No es que un judío tiene que dejar de creer en el Antiguo Testamento o pierde esa posición de israelita, sino que la confirma con el Evangelio. Y aquellos que no son judíos deben entender que nuestra fe cristiana está profundamente anclada en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaban y apuntaban a Jesucristo y al cumplimiento de todas esas profecías y todas las promesas de Dios en él. Por eso Pablo se dolía, porque sus compatriotas no podían entender eso, que ellos no necesitaban renunciar a ser judíos ni renunciar a ser israelita. Simplemente tenían que abrazar lo que Dios venía hablando hacía 1600 años.
Era lo que tanto esperaba el verdadero pueblo de Dios. Pablo había experimentado estas bendiciones. Él sabía lo que era ser perdonado por la gracia de Dios. Él sabía lo que es confiar en Jesucristo y estar en Cristo y tener todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Entendiendo de que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser aceptado en Jesús por el Padre. Él, por la gracia de Dios, había caído como muerto camino a Damasco. Y Dios le dio ese entendimiento y le mostró que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Por tanto, eso hacía que su dolor sea mayor, que sus compatriotas no puedan experimentar lo que él experimentó. Es un gran recordatorio, hermanos, que este debe de ser nuestro sentir hacia aquellas personas que aún no abrazan a Cristo. Y si nos miramos en lo más profundo de nuestros corazones, podemos ver que nos falta mucho para sentir esta gran tristeza y continuo dolor. Somos culpables, hermanos, por no dolernos por aquellos que no están en Cristo. Y a lo mejor muchos de ellos hasta se congregan. Porque ese es el contexto del cual habla Pablo. Supuestamente eran el pueblo de Dios. Eran israelitas. Pero la mayoría de ellos estaban condenados. Eran anatema. Eso Pablo lo da a entender de manera implícita en el versículo 3. Estaban malditos por Dios. Imagínense, ellos creían que eran pueblo de Dios, pero estaban malditos por Dios. Estaban consagrados para ser destruidos eternamente en el infierno. Eso era lo que estaba sucediendo con el Israel étnico. Y Pablo lo entendía y se dolía. ¿Cuánto nos duele hoy a nosotros entender que aquellas personas que están en un estado de incredulidad son anatema para Dios? Están consagrados para una destrucción eterna. Hermanos, ¿mueve eso en nuestros corazones? Yo creo que somos culpables y debemos de confesar a Dios por no sentir ese dolor, porque nos corresponde a nosotros llorar por los incrédulos y clamar a Dios misericordia, porque sabemos cuál es su destino. Sabemos, hermanos. Hoy quiera Dios hablarnos sobre la gravedad de ser un incrédulo y que nuestros corazones puedan moverse a misericordia para interceder por ellos. Porque sabemos que no podemos hacer nada tampoco en el sentido de poder salvarlos, solamente Dios puede salvar. Lo que podemos hacer sí es interceder por ellos y ofrecernos a Dios como sacrificios vivos para ser un medio por el cual el Evangelio pueda llegar a esas personas. Eso sí podemos hacer. Pero primero tenemos que dejar que Dios trate nuestro corazón, que Dios nos ponga un verdadero amor por las personas que no conocen a Cristo. Y podemos empezar en nuestra casa. Podemos empezar aquí en nuestra iglesia, compartiendo el Evangelio, que el Evangelio siempre sea el centro de nuestras conversaciones. No podemos dar por sentado, hermanos, que todos los que están aquí entienden el Evangelio, porque eso es un error. Debemos practicar, hablar del Evangelio uno a otro para asegurarnos que todos los que están aquí tengan un entendimiento verdadero del Evangelio. Y así nuestras manos puedan estar libres de su sangre. Orando a Dios, dependiendo de Dios, de la obra del Espíritu Santo, del poder de su palabra. Recordando siempre eso. Y dolernos, hermanos, cuando nos damos cuenta de que alguien no está en Cristo. Porque sabemos que está consagrado para destrucción.
Pablo entendía esto, sentía esa gran tristeza que era producto del amor que tenía a su pueblo. La tristeza procedía de un amor verdadero y de un entendimiento doctrinal. Él entendía quién era Dios. Él entendía y experimentó la salvación en Cristo. Él sabía teológicamente cuál era el destino de esas personas. Él tenía el amor de Dios y ese amor hacía que se doliera y lo impulsaba a actuar en consecuencia. A pesar de que era considerado como un traidor, a pesar que fue apedreado por sus hermanos más de una vez, que era perseguido por ellos, lo primero que hacía Pablo al llegar a una ciudad era entrar en una sinagoga y predicarle el evangelio a los judíos. A pesar de todo eso, hermanos. Y es una gran lección para nosotros. Tiene que hablarnos a nosotros. Ruego a Dios que nos hable. Que quite la frialdad y la apatía de nuestros corazones. Pablo dice que él mismo, por ese amor que tenía, él desearía ser maldito por Dios. O sea, imagínense, hermanos, conociendo todas las bendiciones espirituales, teniendo una revelación de Jesucristo como quizás nadie de nosotros la haya tenido, siendo apóstol de Jesucristo, dando su vida por el evangelio. Si era posible, él estaba dispuesto a sacrificar su alma por la salvación de los judíos, por la salvación de sus hermanos, por la salvación, podamos decir así, de su gran familia que era Israel. Separado de Cristo, yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Es el amor el que lo movía a eso, a los que son sus parientes según la carne. Ahora, no entremos aquí en cuestiones teológicas, porque Pablo sabía de que eso era imposible, porque nos acabó de decir de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Pablo no está hablando de una posibilidad teológica. Lo que Pablo está diciendo es de un corazón dispuesto a dar todo, a renunciar a todo, de un amor abnegado por los incrédulos. Ese es el segundo punto de hoy. Un amor que esté dispuesto incluso a dar su alma por la salvación de los demás, por la salvación de sus compatriotas, por aquellos que rechazaron y crucificaron al Mesías. Quiera Dios, hermanos, darnos este amor por las personas que no conocen a Dios. Para las personas, y para los judíos, y para las personas que conocen bien el Antiguo Testamento, van a encontrar esta afirmación muy parecida a la que hizo Moisés. ¿Recuerdan el evento cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley? Y mientras él estaba arriba, ¿qué hizo el pueblo? Se hizo un becerro de oro y adoró al becerro de oro. Ahora, cuando Moisés baja y ve, rompen las tablas y luego sube a Dios de nuevo para interceder por su pueblo. Y Dios le dice que iba a eliminar completamente a Israel. Iba a destruir a todos los israelitas por el pecado que habían cometido. Moisés, sin embargo, intercede por su pueblo. Eso está en Éxodo 32, 30 al 32. Intercede por su pueblo y clama a Dios por misericordia. Y les dice, si es tu voluntad, si puedes, perdónalos, Dios. Y si no, bórrame a mí del libro de la vida. Moisés también se ofrece como un sacrificio expiatorio por los pecados de Israel. Pablo se siente identificado con esta escena y hace una afirmación parecida.
dándonos a entender también de que el pueblo de Israel estaba sufriendo una crisis histórica, muy parecida a la crisis que sufrieron en el Sinaí. Pablo consideraba, y sabemos que fue así, una figura histórica muy importante en el plan redentor divino. Sabemos, por ejemplo, que él era el apóstol a los gentiles. Sin embargo, también predicaba a los judíos. En fin, Pablo se ofrece como un sacrificio por su pueblo. Al menos está dispuesto a hacerlo. Y ese debería de ser nuestro corazón. No solamente sentir una gran tristeza, no solamente sentir un continuo dolor, sino actuar consecuentemente a ese sentimiento. Muchas veces nos pasa, hermanos, que tenemos sentimientos correctos, ¿verdad? Sentimos correctamente, pero no actuamos en consecuencia. No quedamos simplemente con los sentimientos y no actuamos en consecuencia. Y creo que todos debemos de examinarnos en esta mañana con este texto y rogar a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos dé este mismo corazón y este mismo actuar, que no solamente tenía Pablo, sino también lo tenía el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesús vio a Jerusalén desde lejos y lloró por Jerusalén? Porque mata a sus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarle como una gallina junta a sus polluelos? Y no pudo. Y Jesús lloró por la incredulidad de su pueblo. Y también vimos que Jesús no solamente estuvo dispuesto a ofrecer su alma por la salvación de su pueblo, sino que lo hizo. Él fue al madero por nosotros. Él sí fue anatema por su pueblo. Él fue el maldito por Dios colgado en un madero. Él fue atravesado por la ira de Dios a causa de nosotros, su pueblo. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor por nosotros. No siendo buenos, no siendo obedientes, sino en que siendo aún pecadores, rebeldes, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Ese es el sentimiento que debemos de anhelar tener, hermanos, y vivir conforme a ese sentimiento. Y Dios tenga misericordia de nosotros porque estamos lejos de eso. Dios nos dé un corazón como el de Pablo y como el de Cristo, para dolernos por la incredulidad de los demás y actuar conforme a ese dolor, a ese amor verdadero. Este dolor está anclado en este amor y también tiene que ver con esta tragedia de la incredulidad. Y esa tragedia se hace más grande a ver todos los privilegios que Israel perdió. Hay privilegios perdidos para los incrédulos. Fíjense, hermanos, que si sacamos el término israelitas de los versículos 4 y 5, podemos tener eso como un privilegio o no. Voy a explicar en breve. Contamos 8 privilegios sin el de israelitas. Con el israelita sería 9 privilegios. ¿Y por qué digo que sería 9 privilegios con las palabras israelita? Porque en ese tiempo, cuando un judío utilizaba este término, se refería al pueblo del pacto. Cuando quería hablar simplemente de su nacionalidad, se referían a ellos mismos como judíos. Ahora, cuando utilizaban el término israelita, era para implicar que ellos eran el pueblo del pacto, eran el pueblo de Dios, que ellos tenían las bendiciones, que ellos tenían las promesas. Entonces, cuando Pablo utiliza este término israelita, se refiere a eso, implica eso. Y así nos dice que de ellos son la adopción.
Pablo nos había hablado en el capítulo 8 de la adopción. Recuerda de que todo cristiano por la fe está en Cristo y es llamado hijo de Dios. Podemos acercarnos a Dios Padre y clamar a Él, Abba, Padre. Tenemos confianza, tenemos entrada libre al trono, tenemos intimidad filial. Tenemos una confianza que tiene un hijo a un padre. Ahora, con Israel esto era un poco diferente, porque cuando Dios llama a su pueblo Israel como hijo, lo hace como nación. Nunca lo hizo de manera individual, sino como nación. Todo el pueblo de Israel fue adoptado como su hijo, y esto era una forma de prefigurar a Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Porque Cristo es el verdadero Israel. Y todo aquel que está en Cristo forma parte del verdadero Israel. Pablo va a explicar esta doctrina en este capítulo más adelante. Hoy no vamos a profundizar no vamos a explicar este tema, pero tenemos que entender que el verdadero Israel es Cristo. Y todo aquel que está en Cristo es el verdadero Israel. Porque por la fe somos hijos de Dios. Por la fe somos descendientes de Abraham. Por la fe somos herederos de la promesa. Pablo había explicado todo eso. ¿Recuerdan, hermanos, en el capítulo 4 de Romanos y también en Gálatas 3? Así que aquellos incrédulos pierden este privilegio de la adopción. Pierden el privilegio de llamar a Dios Abba Padre. Pierden el privilegio de tener libre acceso e intimidad filial con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. También pierden el beneficio de la gloria. Pablo nos habló mucho de la gloria en Romanos 8. ¿Recuerdan? La gloria que está reservada para nosotros, aquella gloria a la cual Dios nos lleva por su soberanía. Dios nos preserva hasta la gloria futura. Ellos habían perdido esa gloria. Ahora, cuando la gloria se hace referencia en el Antiguo Testamento, habla de la manifestación de Dios en medio del pueblo. ¿Y dónde Dios se manifestaba en el pueblo? En el tabernáculo, en el templo, la Shekinah de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Dios estaba presente en medio de su pueblo en el tabernáculo, en el templo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos dice que ese tabernáculo ahora es Jesucristo. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y que cuando Cristo subió, envió su Espíritu y ahora nosotros somos piedras vivas, que estamos fundamentadas sobre el fundamento que es Cristo. Estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo. Y nosotros ahora como la iglesia somos el templo de Dios donde se manifiesta la gloria de Dios. Por tanto, todos aquellos que rechazan a Cristo, que no tienen el Espíritu Santo, han perdido el privilegio de la gloria divina, de la gloria de Dios. Aquella gloria que ya se manifiesta hoy en nosotros con cierta luz, pero que será manifestada en todo su esplendor cuando Cristo vuelva y consume el reino. Ese es un privilegio perdido por todo aquel que rechaza al Mesías, que rechaza el Evangelio. También nos dicen y nos habla del pacto. Cuando nos dice la palabra del pacto, se refieren a todos los pactos del Antiguo Testamento. Aquellos pactos que están conectados principalmente con el nuevo pacto, que es el pacto de Abraham. Recuerdan, hermanos, en Gálatas también hemos estudiado que el pacto de Abraham contiene tanto al pacto mosaico, al pacto davídico y al nuevo pacto. Porque Dios le prometió a Abraham que de su simiente serían benditas
todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, nos dice Pablo en Gálatas, es Cristo. Que a través de Cristo, quien es la descendencia de Abraham, iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, no solamente el Israel étnico. El pacto mosaico también es parte y está conectado a ese pacto abrahámico. En el capítulo de Génesis 17, Abraham ordena circuncidar a Dios. Y esa circuncisión fue mejor explicada en el pacto mosaico. En el pacto davídico Dios le dice que desde la casa de David iba a venir aquel rey que se iba a sentar en el trono. A Sara le había dicho que de su simiente iban a salir reyes. Y de esa forma se conecta el pacto davídico con el pacto abrahámico. El pacto abrahámico es la gran sombrilla que contiene y se conecta con todos estos pactos. Es la primera semilla que empieza a crecer orgánicamente y hay una unidad orgánica con todos estos pactos. Y tiene su consumación en Jesucristo, en el nuevo pacto hecho en su sangre, profetizado por su profeta y anunciado aún más atrás en el Edén, la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza. Bueno, toda esta revelación Dios había dado a Israel. Dios había traído una relación que iniciaba por voluntad propia de Dios a través de estos pactos con su pueblo Israel, con un pueblo histórico que formaba parte de una nación que vivía en un lugar geográfico. Y de ese pueblo, de esa nación, de esa descendencia física, iba a venir el Mesías. Y todos estos pactos hablaban de ese Mesías, hablaban del cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Mesías, en Jesucristo. Otro privilegio que ellos habían perdido era la promulgación de la ley. Sabemos, hermanos, que a ninguna otra nación en el mundo le fueron dados los 10 mandamientos. Y vaya que eso sí que fue un privilegio. ¿Quién otra nación como Israel, que ha tenido la gloria de Dios en medio de ellos, con la cual Dios se ha relacionado soberanamente a través de los pactos, a la cual Dios ha adoptado como su hijo, a la cual Dios ha redimido de Egipto y lo ha hecho su pueblo y Él se ha vuelto su Dios? Y le ha dado una ley para poder bendecir a su pueblo, para que ellos sepan cómo deben vivir y puedan tener prosperidad en todos los sentidos. Era un beneficio incalculable tener la ley de Dios. Ellos, sin embargo, perdieron ese beneficio. Ahora, la ley nunca fue dada para salvar a Israel, y eso ya sabemos, ya Pablo nos lo explicó, sino que la ley era un ayo que nos lleva a Cristo, nos muestra nuestra incapacidad de cumplirla para rogar a Dios por su misericordia y por su salvación, por el perdón de nuestros pecados. Solamente Israel tuvo esa revelación, solamente Israel tuvo ese medio de gracia. Ninguna otra nación la tuvo. También ellos tenían el culto. ¿Qué quiere decir el culto, hermanos? El servicio de adoración. Ellos tenían una manera tangible, visible de obedecer a Dios, de cumplir con las ceremonias, entendiendo que todo eso apuntaban a un cumplimiento escatológico, a un cumplimiento futuro. Cada cordero sacrificado nos apuntaba a aquel cordero de Dios que iba a venir y iba a quitar el pecado del mundo. Dios nos muestra a través de este culto, a través de estos servicios de adoración, que ninguno de nosotros podemos adorar a Dios como se nos antoja, sino que Dios es el que define cómo su pueblo debe adorarlo. Eso es lo que Dios enseñaba a Israel. ¿Recuerdan a los hijos de Aarón cuando se acercaron a Nadab y Abiú a adorar como ellos quisieron? ¿Qué pasó? Dios los consumió con fuego.
Entonces el culto, la adoración era una manera de decirle a su pueblo que Dios es el que decide cómo han de adorarlo. Y que ellos deben de obedecer. Y que todas esas ceremonias, que todos esos rituales tenían un cumplimiento mayor. Porque no había sangre de machos cabríos que puedan quitar los pecados, sino apuntaban a la sangre de Jesucristo. Y que ellos necesitaban ser perdonados por Dios para poder entrar en su presencia, para poder tener intimidad con Dios. Nadie podía entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y hasta ese sumo sacerdote nos apunta a nuestro verdadero sumo sacerdote, aquel que traspasó los cielos y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros, quien es Jesús. Entonces, hermanos, todos esos beneficios que Dios daba era en realidad para mostrarles a ellos lo que Dios iba a hacer y cómo Dios es y cómo ellos tienen que relacionarse con Él y cómo Dios iba a solucionar el problema del pecado, qué era lo que Dios iba a hacer. Era un privilegio que ninguna otra nación tenía. De ellos también son las promesas. Y si hablamos de promesas, hermanos, nos va a faltar los días. ¿Cuántas promesas hizo Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento? Cada una de esas profecías, cada una de esas promesas eran solamente dadas a su pueblo, a Israel. De ellos también eran los patriarcas, hablando en una forma esencial de Abraham, Isaac y Jacob, por quien se hizo el pacto de la promesa. Aquella promesa que se pone en duda con la actualidad de los judíos en este tiempo que Pablo escribe. Es eso lo que él está defendiendo. Que no es que Dios ha fallado a esas promesas que dio a los patriarcas, de que iba a bendecir a su pueblo, de que iba a cuidar a su pueblo, de que iba a estar con ellos y ser su Dios para siempre. Él no ha fallado a esas promesas. Y el mayor de todo es el último. Ellos tuvieron el privilegio de ser la raza, de ser la nación por la cual iba a descender el Mesías, por quien iba a venir el Cristo. Y si pensamos más allá, imagínense, el Dios eterno, todopoderoso, se iba a ser judío. Qué privilegio, hermanos. Iba a ser un israelita. Él iba a tomar forma de hombre, iba a tomar forma de un judío, de un israelita. Qué privilegio. ¿Quién otra nación como Israel? ¿Qué otra nación? Ahora, todo esto hizo Dios para que sea más fácil para ellos entender cuando venga el cumplimiento del tiempo y cuando Dios se haga hombre, se haga siervo, se haga judío. Dios le dio el Antiguo Testamento. Dios envió a sus profetas hablando de este momento. Dios le dio todos esos privilegios esperando este momento trascendental en la historia de la redención, en la cual Dios se iba a hacer carne. Y ellos rechazaron a su Mesías. Ellos rechazaron todos esos privilegios que iban a tener en Cristo. ¿Quién es Dios? Dice el versículo 5. Y este es uno de los pocos versículos que afirma la deidad de Cristo. Quien es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y bendito por siempre. Amén, dice Pablo. Hermanos, cuánto privilegios podemos tener cada uno de nosotros que nos congregamos en una iglesia donde se predica el Evangelio,
donde se exponen las Escrituras, donde se enseña la doctrina. No la minimizamos, no achicamos a Dios para gustar a las personas. No hacemos de este lugar un circo, un lugar de entretenimiento, sino a pesar de la incredulidad seguimos predicando al único Dios vivo y verdadero, aquel Dios soberano cuyo brazo no puede ser doblado, pero que también es un Dios de gracia y que ordena a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y crean en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos privilegios tenemos aquí al tener en nuestras manos la palabra de Dios? Todo el Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo. ¿Cuánto privilegio tenemos que en otro lugar no se tiene? Que en ese tiempo no se tenía. En muchas iglesias, dijimos al comienzo, hacen un circo para llamar la atención de los incrédulos. Se hacen igual al mundo. Y muchas de esas personas, engañados por la codicia de su corazón, caen en esa farsa, en esas doctrinas de demonios. Sin embargo, nosotros aquí tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios todos los domingos, de escuchar sanas enseñanzas todos los miércoles. Y Dios quiera, hermanos, que ustedes no puedan perder todos estos privilegios por una incredulidad en sus corazones. Dios les llama hoy a mirar si no hay alguna raíz de incredulidad en sus corazones, porque va a ser una tragedia. El día que partan de esta tierra va a ser una tragedia, porque van a ver que están malditos por Dios y van a recibir toda su ira eternamente. Hoy debemos de mirar nuestros corazones. Hoy debemos de analizar si verdaderamente creemos en el Cristo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ese Cristo que vino de la casa de David, ese Cristo que era judío y que cumplió la ley, los salmos y los profetas. Hoy debemos de creer en ese Cristo que se anuncia desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que tenemos que mirar en nuestros corazones. Y si verdaderamente nos hemos abandonado completamente a su persona, a su obra y a sus méritos para ser aceptados por Dios. Que no pongamos ningún esfuerzo, ningún mérito personal, ni una justicia propia como una garantía para ser aceptados por Dios, sino que simplemente confiemos en Jesús y solamente en Cristo, porque solo Él puede salvarnos de la ira venidera. Solo Él puede convertir la maldición en bendición. Solo Él puede llevarnos a Dios. Ese es el mensaje de hoy. Que Dios nos libre de la tragedia, de la incredulidad. Que Dios nos dé discernimiento. Que Dios ablande nuestros corazones para que nos aferremos a Él y a todos sus privilegios. Oremos. Padre, ten misericordia de nosotros. Señor, hemos pecado delante de ti. Podemos ver la falta de amor en nuestros corazones por aquellos que no conocen a Dios. Comenzando, Señor, por aquellos que se llaman cristianos, pero aún viven en incredulidad. Ruego, Señor, que tenga misericordia de nosotros y que nos des una profunda tristeza por ellos. Un continuo dolor que no nos deje, Señor, dormir en paz sin antes haber intercedido por ellos. Por aquellos que tú pones en nuestro camino, aquellos que están cerca de nosotros.
Que no caigamos en el engaño de pensar en África, en Asia o en lugares donde aún el Evangelio no ha llegado, sin antes ocuparnos de aquellos que están al alcance de nuestras manos. Y que tú nos muestras, Señor, que necesitan el Evangelio. Danos amor por ellos, por favor. Enséñanos a amar a aquellos que no te conocen. Aunque nos persigan, aunque nos traten de traidores, aunque los evangélicos se pongan en nuestra contra, ayúdanos a serte fiel a ti, Señor. Fiel a tu comisión de llevar tu evangelio a toda criatura. Y te ruego, Padre, que aquellos que aún están en incredulidad, especialmente en este lugar, Señor, que hoy han escuchado tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda darles un nuevo corazón. Que ellos puedan entender la gravedad, la terrible consecuencia, la terrible tragedia de la incredulidad. Que ellos puedan entender que están separados de ti, que están consagrados para una destrucción eterna. Que tu maldición está sobre ellos, Señor. Genera un terror en sus corazones. Y abre sus ojos para que puedan ver a Cristo y puedan huir por el bien de sus almas a la cruz y aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Que se rindan ante Jesús, el Mesías, el Cristo, el sí y el amén de todas tus promesas. Por Él te lo pedimos, Señor. Ten misericordia de nosotros hoy. Amén.